Más, los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. Ayer cayó fuerte la cotización del tipo de cambio a 1.160 pesos. Se ha abaratado mucho viajar al exterior también de vuelta. El que no paga con la tarjeta de crédito más la percepción está con $1. Si antes era barato las compras en el exterior, en este dólar todavía más. De hecho, hoy contábamos que la tapa del diario La Nación tiene en tapa las colas para cruzar a Chile. Lo mismo está pasando con cruzar a Paraguay. Incluso tengo conocidos que fueron a Uruguay, y Uruguay que estaba muy caro, porque es más caro, claro. Ahora está relativamente más barato también comparado con los precios en Argentina, que es el gran debate. Por un lado, como desde que el dólar está flotando, entre el viernes y el lunes se había producido una devaluación del tipo de cambio oficial, que es el que le daban a los importadores, no hacia los individuos. Para los individuos bajó el precio del dólar porque se accedía a un MEP que era de arriba de 1.300 pesos y ahora vale bastante menos. Para los importadores estaban pagando un dólar de 1.100. Y entonces el primer movimiento del dólar había hecho subir ese dólar. Ahora sigue un poco por arriba. ¿Cuánto esa suba del tipo de cambio oficial se iba a trasladar a precios? Bueno, hay un comunicado que sacaron los supermercados, una asociación de supermercados, planteando que no van a convalidar las subas de precios que les habían estado llegando. Armando Fariña, vicepresidente de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas, ¿qué decía? Sí, ayer empezaron a llegar algunas listas, especialmente en las categorías de aceite, en el tema de harinas y cafés, del 6 al 8%. Son empresas que hacía por lo menos 4 o 5 meses que no aumentaban, con excepción del aceite. El aceite había tocado la lista en febrero. Bien, pasó también con corralones materiales, con ferreterías. Hubo un momento durante el fin de semana también de que no entregaban. Pero vos fíjate que hace referencia a la lista nueva de productos y dice, entre los que nombra el café que es importado. Bajó el dólar. Y subió y te están subiendo el precio. Bueno, no, un importador te diría que el tipo de cambio del importador subió, porque pagaba el viernes 110 con el tipo de cambio oficial y ahora el tipo de cambio libre en 1.160 aumentó. Accede sin ningún conflicto, digo. Bueno, eso tiene un costo. ¿Cómo? Que accede sin ningún conflicto, eso tiene un costo financiero. No entiendo. Claro, que puede acceder a los dólares sin ningún conflicto y eso, o sea... Eso... Ahora accede a los dólares sin problema. Antes tenía que hacer un trámite y se los tenía que dar al Banco Central. Vos decís que ahora es más fácil el trámite, bueno, eso es más barato. Eso te abarata todo el funcionamiento. Bueno, Mauricio Macri, el expresidente que está poniéndole el cuerpo a la campaña electoral del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, preocupados por no perder la pelea contra La Libertad Avanza, Adorni versus los Penato, pero el que hace campaña es Mauricio Macri en persona y va por las panaderías diciendo que está todo muy caro. El país está bien. ¿Sabés lo que falta? Nos tenemos que acostumbrar a vivir sin inflación. Exactamente. Estamos aprendiendo de vuelta porque que nos llevaron a las nubes. Porque la maquinita se paró, no hay más maquinita. No hay más Ahora tenés que laburar. Laburar es mala palabra. ¿Y cómo está la venta? Bien, nosotros vendemos. Yo me mato el dedo para que no baje el promedio. No, pues toda la cuadra me dijo que no vendo nada, vos sos el primero. No. El de perros dice también que vende. No, nosotros vendemos. ¿Ves? Tenía un discurso bastante libertario. Entonces Mauricio dice, después que llevaron a las nubes, dice Macri, con relación a la inflación, hablando de Alberto Fernández. Él la dejó en 50, tampoco que la dejó muy abajo a la inflación cuando se fue Macri, pero en otro negocio sí se quejó de los precios. ¿Está demasiado tranquilo? 2.300. Muy tranquilo y con muchos aumentos. No puede ser que a partir del lunes haya aumentado todo. ¿De vuelta? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Los huevos de 55.000, el cajón lo estoy pagando 75.000. Increíble lo que... ¿No? 50%. ¿Sí? ¿Viste? Los huevos es una cosa increíble lo que aumentó. Increíble. No se puede creer. ¿Me trae servilletitas? La gente se vuelve loca, no puede aumentar por apenas 10% de aumento del dólar por las dudas. La harina no aumentó la miga. Es gracioso como va induciendo las preguntas, ¿no? La carga que le pone la pregunta. Está todo demasiado tranquilo, ¿no? Claro. Pero esto es una locura, dice Macri planteando, bueno, hay digamos, la discusión tiene que ver también con qué está pasando con el consumo. Los últimos números de la consultora Sentia dan una caída de consumo en el mes de marzo, contra marzo del año pasado, que fue un marzo feo, del 5%, hace 15 meses consecutivos, que es la parte de la economía que no repunta, ¿no? Y que es todo comparación de la administración. Digo,
digo, no lo estás comparando con la administración anterior. No, estás comparando con Trump, el marzo anterior de Milei. Guillermo Franco, hablando de huevos, el jefe de gabinete fue a responder preguntas de la Cámara de Diputados y le preguntaron por el valor del maple de huevo y contestó. Sé el precio del maple de huevos, porque soy productor de huevos, entonces el maple nosotros lo vendemos a 5.000 pesos y en el comercio se vende a 8.000. Así que dio justo con la pregunta que, bueno, yo le digo, usted me preguntó si sabía cuánto sale el maple de huevos, le digo, sí sé, circunstancialmente. Bueno, mientras tanto, también habló de quiénes fueron los importadores que accedieron el viernes al tipo de cambio de 1.110 pesos antes de que se produjera esta devaluación que ahora corrigió un poco a la baja, con la baja ayer del tipo de cambio. Pero bueno, ¿qué dijo Guillermo Franco sobre esto? ¿Quién sabía y por qué el central seguía vendiendo dólares el viernes en gran cantidad? En los últimos 12 meses computados, los salarios aumentaron un 117%. Biasi hace una referencia que el ministro Caputo, según el presidente, el ministro Caputo, Karina Milei y él sabían que se venía una devaluación. En realidad, no dijo que sabían que se venía una devaluación. Lo que dijo, ellos eran los únicos tres que conocían las condiciones del acuerdo con el fondo. ¿Quién compró 400 millones de dólares? Yo no tengo idea, no le puedo responder esa pregunta, pero se produjo en un periodo de tiempo que usted tendrá presente en que varios días consecutivos se venían comprando dólares. Bien, mientras tanto había otra marcha de jubilados, como todos los miércoles afuera del Congreso, que otra vez también terminó con la policía arrojando gases, reprimiendo a los manifestantes, y uno de los diputados del bloque de izquierda, que suelen acompañar estas protestas, Vilca, sí, terminó con gases lacrimógenos, la cara impactada, se sacó una foto, se rieron los libertarios diciéndole que por fin se había bañado, que era con agua y jabón, fue el chiste que le hizo Lilia Lemoine a este diputado jujeño del bloque de la izquierda, que es un trabajador de recolector de basura. Sí. Mientras tanto, Guillermo Franco se refirió a la represión de la marcha en la cual el fotoreportero Pablo Grillo terminó, bueno, en una situación tremendamente delicada. Sigue desde entonces internado por el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno. Quedó demostrado semanas atrás, cuando supuestos barra bravas de distintos clubes de fútbol, grupos violentos, radicalizados y otras agrupaciones agredieron a las fuerzas de seguridad con empujones, golpes, piedras, armas blancas y armas de fuego. Incendiaron un patrullero, una moto y lesionaron a más de una docena de policías. El Ministerio de Seguridad denunció a los violentos que generaron disturbios en el Congreso por sedición, atentado al orden constitucional y la vida democrática y asociación ilícita agravada. Esto es algo que ya nadie cubre, pero es muy interesante lo que está pasando con esto. ¿Se acuerdan la discusión de la jueza a la que incendiaron y dijeron que era camporista y la denunciaron, sí, y que la iban a querer destituir por garantista, etcétera? Están detenidos o identificados los dos que quemaron el patrullero por los trabajos de la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires. No son ninguno de los 114 detenidos aquella noche, los disturbios. Cuando lo que dijo la jueza fue, la verdad es que no me están justificando las circunstancias de fragancia para mantener a esta gente detenida. Voy a trabajar en base a la evidencia que vaya generando la Fiscalía para identificar efectivamente a los responsables de los desmanes. Eso está pasando. Pero nadie se está rectificando respecto de la jueza. Mientras tanto, Edgardo Cuéllar, ¿se acuerdan? El senador sí, que era del bloque peronista, que después armó su propio bloque, que acompañó la sanción de la ley Bases y que con la secretaria se fue a cruzar la frontera con Paraguay y se olvidó de declarar que tenía $200.000 en efectivo en el auto. Bueno, Eduardo Feynman, ayer consiguieron una gran nota en Mitre y lo entrevistaron, nunca había hablado. ¿Qué dijo? ¿Qué hacía con más de $200.000 negros entrando a Paraguay? Bueno, yo ayer hablaba con la gente, en realidad los abogados de acá me han, digamos, pedido que no toque el tema de lo que es la causa Paraguay, más bien me remita a todo lo que ustedes quieran saber de la causa Entre Ríos, lo que sí...
Bueno, tiene una causa muy complicada en Entre Ríos, en realidad, que tiene que ver con su paso por la gobernación, con Bordet, en una causa que investiga la jueza Arroyo Salgado, donde una empresa de seguridad, Securitas, admitió que le había pagado coimas a un montón de dependencias públicas para obtener la contratación de ese servicio de seguridad privada. Una de esas contrataciones es una que manejó Cuader cuando era funcionario del gobierno de Entre Ríos. Y por eso le allanaron propiedades y demás. Entonces, tiene dos frentes legales. El frente legal en Paraguay y tiene el frente legal aquí en Entre Ríos. Después insistió Feynman preguntándole si esa guita no era cambio de su cambio en el voto, que fue un voto determinante para que avanzara la ley bases en el Senado. Entonces, no hubo otro motivo para votar la ley bases. Entonces, ese dinero... La clara convicción de sostener un gobierno democrático recién asumido, que le permita llevar adelante sus medidas, y que si esas medidas son positivas para el país, se iban a beneficiar todos los argentinos. Entonces, de ninguna manera cuenten conmigo para bajar un gobierno democrático e impedir que siga gobernando. Por más que no sea de mi partido político o lo que fuera. Entonces, ¿esa plata negra es producto de otras coimas? No es producto de ninguna coima, primero porque no es plata negra, tampoco es ilícito. Bueno, mientras tanto, Viviana Canosa, con esta situación tan particular, donde primero insinúa que Lizzy Tagliani está involucrada en una red de trata, va a tribunales, rodeada de móviles. Lo más curioso, además todo esto, nadie puso mucho el foco en el fiscal Stornelli, que le abre la fiscalía. Supuestamente vos llegás a tribunales y las causas se sortean, a menos que haya una causa concurrente en la que vos vas a ampliar una denuncia, porque además ya no lo tiene Stornelli tampoco. El abogado de Viviana Canosa habrá el secreto de sumario, que nadie dispuso, porque no hay un juez que haya, recién ahora cayó en el juez Lijo, mirá con lo que son las cosas. No existe tal cosa como el secreto de sumario, pero fueron a montar un show en el que ahora dicen que en realidad nunca usó la palabra pedofilia vinculada a Lizzy Tagliani. Después, todo esto ocurre además en la pantalla Canal 13, ¿no? Donde después, claro, TN tiene que recoger un poco el guante y tratar de acomodar una situación donde estás acusando a una persona pública de un delito. El delito, yo creo que contra el honor, el peor que te pueden imputar, con una liviandad. En ese contexto, el abogado de Viviana Canosa, Juan Manuel Dragani, porque ella ahora va a los canales de televisión, va a TN por lo menos, acompañada por Dragani. Que además es panelista del programa que ella tiene a la tarde. En Canal 13. Ahí decía lo siguiente. Eso rectificó. Lo que pasó fue que ayer en la nota de TN me preguntan puntualmente sobre Lizzy Tagliani y yo dije, no puedo afirmar lo que ustedes me están preguntando porque la causa está en secreto de sumario. Nosotros tenemos que preservar la investigación, pero eso no significa que Viviana se haya rectificado de nada. La causa es mucho más grave que Lizzy Tagliani. Viviana denunció una red de tratas. Tengamos en cuenta esto. Entonces, que tiene que ver con nombres, no tiene que ver con una transfobia, porque también instalaron por ahí que Viviana era transfóbica. No tiene que ver con eso, tiene que ver con la denuncia de un delito, más allá de la elección, de la condición, más allá del género, no tiene nada que ver con eso. No, claro, vos en el medio revoleás el nombre de una persona, ¿no? Y en base a un personaje que se llama Tim Ballard. Un ex agente de la CIA que se hizo muy conocido porque su historia se llevó a la pantalla grande en la película Sound of Freedom, y aparentemente ya había tenido una reunión hace 2 meses con Tim Ballard porque Tim Ballard tiene una fundación que rescata chicos en redes de tratas. Pero después terminó en Argentina. Pero después terminó él involucrado en una causa de abuso sexual. Tiene denuncias de gente que lo había acompañado en esta búsqueda de los chicos, donde terminó también con abusos sexuales. Entonces aparece este personaje, se reúne con Viviana Canosa, le dice que tiene información del caso Loan. Canosa dice que llama a Patricia Burri, que Patricia Burri no le contesta el teléfono, que todo va a la justicia. Revolea el nombre de una persona pública como es Lizzy Tagliani en el medio de toda esa ensalada. Y todo esto parece que es motivado por este tipo, que es un personaje bastante cuestionado a esta altura. La propia Patricia Burrich hablaba de por qué no le dio lugar a esta rimbombante denuncia que ahora tomó Canosa y llevó a la justicia de una manera bastante particular, porque no es cierto que haya este secreto de sumario, a menos que ahora lo haya dispuesto el hijo, pero mientras tenía la denuncia Stornelli, que todavía insisto, vaya a saber por qué la agarra Stornelli, no era así. Tim Ballard efectivamente fue en su momento protagonista
de lo que después fue una película muy dura que se llama Sound of Freedoms, Gritos de Libertad, o Sonidos de Libertad. Después tuvo una conducta terrible. Tiene 23 causas de abuso y fue echado de todas las organizaciones contra la trata de las que había sido parte. Él quería verlo al presidente y le dijimos al presidente que no, porque el gobierno no puede recibir a un abusador. Bueno, menos mal que ahí sí funcionaron los muros y los filtros que no funcionaron en el caso Libra. 7:16 de la mañana. Esto es Green Day, Wake Me Up When September Ends.